no se enamoró de Jenny. La serie de televisión de NBC fue emitida desde 1965 hasta 1970, durante 5 temporadas. Todavía muchos recuerdan a esa hermosa mujer rubia que con solo mover los ojos y la cabeza hacía magia, que vivía en una pequeña lámpara y que pone en aprietos al astronauta Tony Nelson. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea y el día de hoy les presentamos Lo que no sabías de mi bella genio. Comenzamos. Sidney Sheldon creó y produjo esta serie en 1965 en medio del éxito de otra serie que giraba en torno a la magia, Big Wish o Hechizada, que se había estrenado tan solo un año antes, en 1964, por el canal de la competencia ABC. Sheldon no quería que Jenny fuera rubia, pues temía que la compararan a la protagonista con Hechizada. Protagonistas rubias muy parecidas, con el don de la magia y en competencia. La protagonista de Big Wish era Samantha Elizabeth Montgomery, que hacía magia cada que movía la nariz de manera muy graciosa. En Mi Bella Genio, Jenny Barbara Eden hacía sus actos de magia abriendo y cerrando los ojos con un ligero mover de cabeza. Larry Hagman se frustró debido a la lenta escalada al éxito de la serie. Aunque se considera como un clásico, les tomó 5 años llegar a los primeros 30 lugares. Además, se molestaba por ser el coprotagonista. Esos temas lo llevaron a ser medicado, así como una lucha contra las drogas. Tras regresar de unas vacaciones de Sudáfrica, Larry Hagman visitó el set de filmación y fue un guardia de seguridad quien le dijo que la serie se había cancelado. Larry Hagman era un tipo que notoriamente costaba mucho trabajar con él, a tal punto que consideraron deshacerse de él y reemplazarlo con otro actor. Darren McGavin era el candidato que lideraba las posibilidades. Los productores incluso habían trabajado en una historia donde Tony perdía a Jenny y la encontraba a McGavin, pero los ejecutivos del estudio amaban a Hagman y no consideraron el cambio. La primera música de entrada y salida de la serie era un vals. Que luego cambió por la canción Jenny, creada por Hugo Montenegro y Buddy Kaye. La canción no fue usada durante la primera temporada original, aquella que era en blanco y negro. Esa temporada es muy poco conocida. Con los capítulos en color, la canción se transformó en un jazz más moderno. Memo Ríos hizo una versión en español muy a su estilo. Cuando le dieron luz verde a la serie, la protagonista Barbara Eden se enteró de que estaba embarazada y aunque quiso dejar el papel, el creador no aceptó su renuncia y grabaron todos los capítulos posibles antes de que se le notara. Eso fue disimulado utilizando acercamientos de cámara al rostro o cubriéndola con velos. Al final todo salió bien. En el episodio Cómo casarse con un astronauta, los gritos de Barbara Eden pidiendo ayuda desde el interior de una botella de champán son reales. Como broma, el director Claudio Guzmán llamó a almorzar y todos tuvieron que abandonar el set, dejando a Barbara Eden atrapada en la botella. Mientras todos esperaban en un vestíbulo cercano, las cámaras continuaron rodando. El resultado de esas imágenes fueron utilizadas en el episodio mostrado en televisión. Lo que fue una tensión y una serie de impedimentos chistosos durante 4 temporadas, se concretó en la quinta y última parte, la boda de la bella genio y Nelson. La actriz Barbara Eden se mostró disconforme con esta decisión, señalando que esto arruinó la serie. Una de las preocupaciones de Jenny era que, como genio, no aparecía en las fotos. La genio resolvió creando un robot suyo. Aunque Jenny y Nelson se enamoraron profundamente, ella nunca deja de llamarlo amo. Incluso la letra de la canción hecha por Hugo Montenegro y cuya letra es de Buddy Kaye se puede leer: "Me encanta como ella me obedece", una línea que podría ser criticada en estos tiempos. En los primeros episodios en colores, Jenny ocupa un conjunto de ropa de color verde y en otro episodio cambia su color de pelo a negro. Ambos cambios fueron tomados más tarde para representar a la hermana malvada de Jenny. La hermana malvada de Jenny fue oficialmente dada a conocer a la NBC como Jenny 2. Como saben, las casas productoras son muy meticulosas a la hora de apostar por productos televisivos. Y como había dudas en cuanto a la serie, hicieron la primera temporada en blanco y negro, pero a partir de la segunda temporada todo fue a color.
Cuando la serie empezó, se pensó que Jenny se convertiría en genio debido a que se negó a casarse con Blue Jean. Pero las cosas cambiaron a la mitad de la serie, cuando mencionaron que Jenny vino de una descendencia de genios en lugar de convertirse en uno. Jenny nació el 1 de abril del 64 a.C. Durante la primera temporada, el papel de la madre de Jenny fue interpretado por Florence Sutton y Lauren Tudor. Algunos episodios más tarde lo haría la misma Barbara Eden. Michael Ansara, esposo de Barbara Eden, apareció como artista invitado en 3 episodios y dirigió un capítulo. Durante la tercera temporada, a Jenny se le pudo ver su ombligo cuando el cinturón de su vestido se corría. Esto causó reacciones y críticas de los sectores más conservadores, quienes lograron evitar que a Jenny nunca más se le viera el ombligo. En un episodio, Tony y Roger entrenan a un chimpancé llamado Sam. Este hecho fue considerado como un insulto por los productores de Hechizada, quienes acusaron a mi bella genio de robar algunas de sus ideas. En el film Big Wish o Hechizada de 2005, cuando Maria Kelly visita a su vecina Isabel Bigelow, esta le dice que aparecerá en un supuesto remake de Hechizada. Entonces su vecina le pregunta: ¿el de la genio?, haciendo referencia a mi bella genio. En un episodio especial de Halloween de Los Simpson, Homero sale disfrazado como Jenny aventando huevos a su propia casa. ¿Qué otras cosas recuerdas de esta entrañable serie? Déjanos tu comentario, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones para que te avise de nuevo contenido. Dale like y comparte este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.